De este nuevo hijo, ¿no? Nuevo fruto. Así es, Villa El Salvador, historia 1971-2018. Era una deuda que tenía con Villa El Salvador. Este libro tiene dos partes. La primera parte tiene la cronología más completa de la historia de Villa El Salvador, desde inclusive los primeros acontecimientos que marcaron el inicio de Villa El Salvador, los acontecimientos nacionales e internacionales, y también todos los principales acontecimientos desde el año 71 hasta el 2018. Tiene un enfoque de género y de desarrollo humano. Aquí van a encontrar a los principales artistas, deportistas, intelectuales, dirigentes, empresarios, porque todos ellos hacen Villa El Salvador. O sea, no solamente van a estar las autoridades y los dirigentes aquí. Es un texto que hemos trabajado desde hace 5 años, desde el Centro de Documentación de la Historia de Villa. Y la segunda parte tiene 3 pequeños ensayos, desde la historia del nombre de Villa El Salvador, la participación política de la mujer, y lo que llamamos nosotros las etapas de la CUAVES, ¿no? Que es la parte más analítica, un poco más polémica para debatir, pero principalmente para reflexionar con miras al futuro, porque si bien Villa El Salvador tiene más aciertos que errores, nuestros dirigentes han tenido una destacada labor, también han habido algunas deficiencias, hay cosas que hay que superar mirando hacia el futuro, porque el mundo cambia, Villa cambia, y nosotros si no cambiamos, pues nos quedamos ahí en la carreta de la historia no perdona, el que se queda se quedó, ¿no? Como dice el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Dante, además esa cronología de la historia de Villa El Salvador empiezas aquí redactando desde 1958 y hasta hay un rango que va hasta el 62, dice luchas campesinas, y hace referencia también a un personaje, ¿no? Hugo Blanco, luchan, y es importante los años precedentes a la historia, al inicio de la historia de Villa El Salvador. Sí, mira, con Hugo Blanco en los años 58, 62, 63 lo acompañaron el legendario dirigente de Villa El Salvador, Antonio Aragón, el Chango Aragón, estuvo ahí en las luchas campesinas. Apolinario Rojas, otro importante dirigente de CUAVES. Es decir, que cuando vinieron acá en el año 71, en el 73 formaron la CUAVES, ya tenían toda una trayectoria ya dirigencial, o sea, no veníamos a aprender en Villa El Salvador, mucha gente vino a compartir de varios sitios, pero además sucedieron cosas importantes, ¿no? En el año 63 el Plan MEC de Lima Metropolitana, se planificó el crecimiento de Lima hacia el sur, hacia Lima Sur, ¿no? En ese tiempo, ¿no? E inclusive ya la zonificación de lo que es ahora el parque industrial se dio en este plan, ¿no? Desde el año 63. Algo importante, también influyó mucho la Revolución Cubana, la teología de la liberación se publica en el año 71, pero ya en el año 68 Gutiérrez expone casi el 80% de la teología de la liberación. Entonces hay varios acontecimientos nacionales e internacionales que hacen que Villa El Salvador surja de una forma especial y diferente a otras ciudades que han surgido aquí mismo en Lima, ¿no? Así es, entonces la historia misma de Villa El Salvador se inicia, de acuerdo a la cronología que mencionas antes, es en el año... Además, previos a eso, también lo ocurrido en el año 1970, ¿no? El terremoto que ha enlutado el país prácticamente, ¿no? Y citas también como precedentes, ¿no? Hechos históricos precedentes digamos, al inicio de la historia de Villa El Salvador. Claro, porque el padre Bambadén trae la imagen de Cristo El Salvador, justo lleva el nombre de la parroquia Cristo El Salvador, pero que esta imagen estaba ahí en Yungay y él la traía a regalar, y de ahí se genera la historia del nombre, ¿no? Que hay 2 versiones, Vicente Ángel Salvador, algunos dicen que falleció el 1 de mayo del año 71, cuando hubo un desalojo y que era un estudiante universitario, otros dicen el 5 de mayo, ya hay diversas versiones con el nombre, pero en realidad haciéndose un estudio, un análisis,
quienes le ponen el nombre, la decisión son los generales, es el gobierno militar de Velasco, quienes deciden el traslado, la reubicación y quienes deciden el nombre. Entonces Bambarén el 10 de mayo del 71 se reúne con los generales y ahí proponen Villa La Salvación. Y él dice, no, La Salvación no, El Salvador, porque quiero dedicárselo al Señor Cristo, ¿no? El Salvador. Entonces, Villa, porque los militares viven en villas, ¿no? Las villas militares. En esos años estaban las villas miserias de Brasil. Y el nombre de Villa casi hay consenso, no, nadie discute por qué le pusieron Villa, ¿no? Es la segunda parte del Salvador. Pero supongamos que Vicente Ángel Salvador existió, que hubo la muerte, inclusive quienes deciden el nombre no son los pobladores, son los militares de Velasco quienes le ponen el nombre Villa El Salvador, ¿no? Entonces el 11 de mayo ya los medios de comunicación, los diarios de la época decían, se ha trasladado a todos a Villa El Salvador, ¿no? A esta zona, o sea, ya el nombre ya estaba definido, ¿no? Eso no hay más vuelta que darle porque quienes deciden ni siquiera es Bambarén, es el gobierno militar encabezado por Juan Velasco Alvarado y los generales que coordinaban el traslado, ¿no? Es interesante ver la historia. A mí siempre me preguntaba Dante, como a veces antes estaba parcializado, ¿no? Los espacios, los terrenos, estos arenales. Bien, ¿estos terrenos Villa Salvador pertenecían o tenían dueño o es del Estado? Mira, interesante tu pregunta. Mira, ¿quién hace el arquitecto Romero? El 10 de mayo viene a estos arenales y comienza a recorrer. Ya tenían el nombre Lomo de Corvina, el Cerro del Papa, el Cerro Lagarto, e inclusive él encontró en la zona agropecuaria que ya estaba una calle que se llamaba Las Plumas. Y cuando vio calle Las Plumas, él decía, ¿pero por qué? Después vio que el camino estaba asfaltado con plumas de aves y melaza que le habían echado ahí. El ingenio, dice, de los pobladores de esa zona, como no tenían asfalto, cemento, habían hecho con lo que tenían, que eran plumas y melaza, entonces lo conocían como calle Las Plumas. Entonces ya existía población en esta zona, la zona agropecuaria, lo que llamamos la chinchería. ¿Por qué se llamaba la chinchería? Porque engordaban, ahí criaban cerdos, ¿no? Por eso tiene el nombre de la chinchería, ¿no? El padre de Chupitaz, el jugador de fútbol, tenía acá. Entonces ya había gente aquí viviendo. Entonces, ¿qué hace el arquitecto Romero, no? Dice, la zona de playas que ya existe, ¿no? La zona agropecuaria, la zona urbana que era la razón de ser, y ahí viene la diferencia cualitativa con otras ciudades del país, ¿no? La zona industrial. Como yo señalo, que alguna gente no lo sabrá, del año 63 esta zona del parque industrial estaba reservada para la industria, la siguen conservando, ¿no? Bambarén también dice que él propone a los generales que haya una zona para que trabajen los obreros, los pobladores ahí en esa zona, ¿no? Y piensan esta zona no en la pequeña y mediana empresa, porque son tiempos que no se hablaba de las pequeñas empresas, ¿no? Piensan en las grandes empresas para que venga la Bayer, la Toyota, por ejemplo, a crear puestos de trabajo para los habitantes de esta zona de aquí, ¿no? Por eso los terrenos son mucho más grandes, que se separan ahí, se hace la lotización del parque industrial, los terrenos mucho más grandes, y por eso que también las avenidas transversales como la Velasco, la Vallejo, son anchas de la Mariate, y cada avenida transversal que separa un sector a otro, porque la gente iba a trabajar al parque industrial o a la zona agropecuaria, y los que iban a salir hacia Lima a hacer una gestión, a recrearse o a educarse, eran a ser muy pocos. Entonces no se piensa en Villa Salvador en una ciudad dormitorio. Y lo más importante que hace el arquitecto Romero, crea el diseño del grupo residencial, ¿no? Esta cuadrícula, ¿no? Cada 24 lotes, una manzana, ¿no? Y todas las manzanas casi el mismo tamaño, las esquinas un poquito más grandes, ¿no? Cada 16 manzanas un grupo residencial y en el medio un parque, ¿no? Entonces ese diseño lo crea él. El arquitecto Romero, que ya tenía experiencia ya en otras zonas de haber creado también módulos similares. Entonces
Por eso que en una noche diseña el plano de Villa El Salvador, ¿no? Porque este es un sueño que se va repitiendo, ¿no? Y el arquitecto Romero le da una lógica social a eso, ¿no? De lo que es la sociología del poblador, ¿no? Porque acá venían, decía, del Ande, de la selva, de la costa, entonces tenía que unificar, ¿no? Entonces el diseño del grupo residencial, Romero lo diseñó para unificar, que fue el alma y es el alma de la CUAVES, de la organización de Villa El Salvador, este grupo residencial diseñado por el arquitecto Romero el 10 de mayo del año 1971.